Já estamos de volta com mais um debate ampliado do Conexões. E o tema de hoje é Direitos Humanos na América Latina. Para falar sobre isso, estão aqui no estúdio a professora Luísa Ripa, que é da Universidade Nacional de Quilmes, a professora Helena Esser, que é professora aqui da Universidade Federal de Goiás, e a professora Mônica Fernandes, que também é da Universidade de Quilmes, na Argentina. Bom, para continuar um pouco o que a gente já havia falado no primeiro bloco, o que vocês acreditam que uma interação maior entre os países da América Latina pode auxiliar na efetivação desses direitos humanos? Também de que forma que pode acontecer essa interação? Seria por meio da educação, da cultura? Bueno, que hable Mónica, que es la que coordina la red. Sí. No, bueno, solamente una primera perspectiva, ¿no? Esta posibilidad de estar reunidos y reunidas conversando acerca de los problemas que tenemos en común y los tópicos sobre los cuales deberíamos trabajar, me parece que es un primer adelanto, ¿no? Para comenzar a trabajar de manera conjunta. Creo que la política de los países latinoamericanos, digo, esta es mi perspectiva personal, de alguna manera nos brinda la pauta para pensar en esta reunión de profesores, profesoras, de políticos y políticas para abordar esos problemas comunes. Y estoy pensando, por ejemplo, en el Instituto de Políticas Públicas del Mercosur en Derechos Humanos, que se reúne justamente para trabajar estos temas que hacen a la comunidad latinoamericana. Y allí participan Brasil, Uruguay, Argentina, Venezuela. Y ellos organizan unas reuniones que, bueno, por el momento ellos le llaman de altas autoridades del Mercosur. Se reúnen, sus reuniones son políticas, pero en sentido gubernamental. Parece que nuestros encuentros están más vinculados a pensar la cultura y la educación que a pensar los grandes problemas de la política gubernamental. Pero sin embargo, el frente que nosotros podríamos organizar desde lo cultural y educativo podría acompañar el desarrollo o por lo menos iniciativas sobre las políticas públicas en principio vinculadas a la educação, não? Sim, eu concordo plenamente. Acho que, numa certa medida, nós temos, ao mesmo tempo, um movimento governamental na América Latina de aproximação e muitas vezes de cooperação entre os países, e também no âmbito das universidades da educação nós estamos no mesmo movimento. Né? No que diz respeito a redes de direitos humanos, a UFG participa de mais de uma rede de integração latino-americana de direitos humanos. Né? A Rede de Educação e Direitos Humanos, o Consórcio Latino-Americano de Pós-Graduação em Direitos Humanos, e com isso nós temos um contato bastante ampliado com professores, com universidades, com estudantes em toda a América Latina, no sentido de participar da formação de uma cultura, do desenvolvimento de um pensamento voltado para direitos humanos. Sin perder, perdón Luisa, sin perder la independencia que podemos tener como academia, ¿no? Como universitarios y universitarias, porque la perspectiva de la política gubernamental seguramente tendrá otros intereses que atender. En cambio, en nuestro caso, creo que si bien no es que estamos desconectados de la política pública gubernamental, pero en principio tenemos que ser la voz que critique esas políticas gubernamentales, ¿no? Exacto, exacto. Sí, yo agregaría una cosa, digamos, en estas especies de especializaciones que podría tener los derechos humanos, el lugar de la educación, el escenario de la educación, no es uno más. Por la siguiente razón, este es un argumento de un profesor Salvioli que lo dice con mucha claridad y me parece que es rotunda. Las políticas públicas son llevadas adelante por personas que se han formado en las universidades. En la mayoría, en las universidades, por lo menos en Argentina, en universidades públicas. Entonces, la cuestión de la educación en y para los derechos humanos es absolutamente crucial también para las políticas públicas.
Fíjense que en la línea de lo que yo había dicho antes de esto de que los derechos humanos, cuando empezábamos a hablar de esto, tenían una gran simpatía y una gran acogida, pero eso no se concretaba en cursos concretos, en planes concretos, etcétera, hace que nosotros descubriéramos que, por ejemplo, a nivel de lo que son la formación de formadores, o sea, los estudios que hacen los que después van a ser docentes, y que a nivel del secundario en Argentina tienen que enseñar derechos humanos. En sus currículas de formación no tienen formación en derechos humanos. Por tanto, después van a tener que enseñar cosas que ignoran, y que las aprenderán como puedan, porque no las tienen dentro de su currícula. Este desfasaje entre lo que se enseña, lo que efectivamente se aprende y lo que después va a haber que actuar, sea como docente, sea como político, es uno de los lugares cruciales. Y en ese sentido, entonces, este trabajo que nosotros hacemos desde el 2003 con la investigación, pero desde el 2006 reuniéndonos en coloquios interamericanos en torno al tema de educación y derechos humanos, con esta especialización que ha tenido la cuestión de la educación y los derechos humanos, no es un tema más, no es un tema más. Es un tema que puede permitir el soporte efectivo, real, para que suceda esto que vos decías, que en la vida concreta haya un respeto a la dignidad que sea de verdad y que no sea solamente de palabra, para que en lo que vos decís, en estas reuniones políticas, estos que allí se reúnen no solamente conozcan los derechos humanos porque conocen los tratados, sino porque han tenido una formación adecuada y sostenida. Esto recién está comenzando, recién está comenzando. O sea, en una década más, este panel hablaría en otros términos, tendría otros datos, otras realidades, pues esto recién está comenzando. Pensemos que pensemos en lo institucional, muchos de los defensores del pueblo, por ejemplo, quién sabe qué tipo de formación han tenido, y seguramente no dentro de sus currículas habituales, a menos que hayan estudiado leyes, sino en algún tipo de taller, en algún tipo de formación, en el curso del Instituto Interamericano, en fin, pero hoy eso está cambiando, y eso me parece que va a producir cambios que apenas podemos vislumbrar, ¿no? Importantes. A mí, yo le agregaría, Luisa, comparto totalmente lo que decís, pero le agregaría el tema de que como educadores en las comunidades universitarias, y sobre todo por nuestro trabajo con comunidades educativas, le agregaría la voz de los que siempre, de aquellas personas que siempre estuvieron como calladas, ¿no? La voz de la comunidad a la que supuestamente, entre comillas, uno le extiende el brazo, ¿no? Para ir a llevarle el conocimiento. En realidad, trabajar con la comunidad de extramuros universitarios es pensar en cómo relevar el tratamiento de cuáles son los problemas que efectivamente tienen esas poblaciones y poder comenzar ahora sí a hablar de las soluciones que esos grupos comunitarios pretenden llevar adelante. Estoy pensando una vez escuché a otro brasileño, un teólogo que me gusta mucho, que es Frei Beto, sí. Comentar cómo en esas reuniones para utilizar el presupuesto público, participaba toda la comunidad y había una puja entre los representantes gubernamentales y los representantes de la comunidad. ¿Qué hacemos con estos 10 pesos que tenemos para distribuir? Y los representantes gubernamentales consideraban que había que construir un dispensario, un hospital, ¿cómo llamarle? Una sala de primeros auxilios, sí, para atender el acceso a la salud. Muy noble, una idea muy noble, pero que la comunidad decía que no les interesaba tener un servicio de salud, que preferían tener un lugar donde poder jugar al fútbol. Y entonces comenzaba la discusión, ¿no? Digo, ¿qué es mejor? ¿Tener acceso a la salud o tener acceso al deporte? Al deporte, sobre todo un deporte bien popular, como el fútbol. Y bueno, comenzó la discusión, el conflicto, y se resolvió terminar con
dejar de lado la decisión o la idea de la parte gubernamental y pensar en comenzar a construir esta cancha de fútbol para que los jóvenes del lugar participaran de ese deporte. Había que evaluarlo para saber quién había tenido razón. Con el paso del tiempo, esas evaluaciones futuras dieron como resultado, la conclusión final fue que no necesitaban ese dispensario de salud los habitantes, porque al estar en contacto con otras personas practicando fútbol, no necesitaban ni medicación, ni atención a la salud, porque además se alimentaban bien, se alejaban de las drogas, se alejaban de los conflictos urbanos que uno ya conoce, con lo cual digo, nuestra conclusión sería, no estamos escuchando la voz de aquellos que son los que conocen de sus conflictos. Creo que esta es esta idea, ¿no?, de hacer participar a la universidad de la comunidad, pero no para llevar el conocimiento, sino para recoger ese conocimiento que la comunidad tiene. Sim, isso é importantíssimo. E na nossa prática cotidiana, normalmente não agimos assim. A universidade apresenta o conhecimento, né? Então, acho que, sobretudo, os projetos de extensão devem ser fomentados e com essa perspectiva de conhecer a comunidade, de auxiliar a comunidade naquilo que para ela é importante. Yo creo que esto, digamos, técnicamente podría decirse así: ¿quién sabe y quién tiene derecho a decidir? Esto es muy importante porque en educación puede ocurrir que hablemos de los derechos humanos, que enseñemos los derechos humanos, pero lo hablamos los que sabemos, lo enseñamos magistralmente, y los demás a callarse la boca y a repetir. En ese sentido, me acuerdo que en el tercer coloquio interamericano que se hizo en Quilmes, una de las cosas que me gustaba trabajar es la idea de cuando se produce la educación, ¿quiénes son los que saben? ¿Quiénes son los que saben? ¿Quiénes vienen con saberes previos? Y verdaderamente estoy convencida de que todos vienen con saberes previos. Los docentes, por definición. Pero también los que van a aprender vienen con una serie de saberes previos y merecen, como dice Mónica, ser escuchados. Y también la comunidad, la familia, vienen con una serie de saberes que habitualmente en nuestra escuela formal son silenciados y que sin embargo también merecen ser escuchados. Yo sueño con una educación donde en el primer encuentro con los padres, el director de la escuela pregunte: ¿y ustedes qué quieren que sus hijos aprendan y por qué? Y en orden a derechos humanos, ¿qué tendríamos que hacer y por qué? Que la primera cosa fuera una pregunta y escuchar. Esto sería una nueva revolución, no solo referido a los derechos humanos, sino algo que está muy unido a esto, que sería a una postura ética frente a los derechos humanos porque la cuestión de la dignidad no solamente es técnicamente de los derechos humanos, sino que es la cuestión ética fundamental, ¿no? que tiene que ver absolutamente con todos y todas, ¿no? Y que empezara con una pregunta. Y a partir de ahí después se reúne ese director con los docentes y dicen: ¿cómo armamos entonces las cosas, dado que la comunidad nos pide esto, ¿no? Imagino que en esa primera reunión padres y madres se quedarían mudos. Se quedarían mudos porque toda la vida fueron a escuchar y aprender qué tenían que hacer, cómo tenían que hacer con sus hijos, cómo tenían que hacerlos, y a ser amenazados de que seguramente no hacían las cosas del todo bien, ¿no? Y yo creo que habría que empezar por ellos, seguir por los chicos y recién terminar con los que técnicamente saben que son docentes y directivos, ¿no? Bom, nós vamos para mais um intervalo e no próximo bloco você confere a última parte dessa discussão sobre direitos humanos na América Latina. Não saia daí.